Esa enseñanza es negocios del Padre, y esta es la parte número 2, todavía hay más, pero hoy vamos a ver la parte 2. Les decía que estas enseñanzas nos ubican a nosotros en la realidad de lo que nosotros ahora tenemos y podemos en Cristo. Saludo por acá a Diego, a Carol, a Juan Pablo, por ahí lo vi también, bienvenidos, y a Bebé que viene en camino también, bienvenidos. Aquí habían unos que nos veíamos hacía días, por acá veo Lorena también, muy bien. ¿Qué más veo por acá que no los había saludado? Por esto creo que todos. Camilo también estuvo hasta estos días también. Bueno, muy bien, listo, continuamos. Por aquí vi a una persona invitada, yo por aquí la vi entrar ahorita, creo que es el papá de Angie. ¿Dónde está? Ah, ok. por eso no lo veo. Bien, ahora sí, continúo. Bueno, Jesús dijo que era necesario que él estuviera en los negocios de su Padre. Eso lo dijo en Lucas 2:49, eso lo vemos hace 15 días. Bienvenida Natalia, nos alegra muchísimo verlo. El gran negocio del Padre y el gran negocio del Hijo es la redención de la humanidad. Eso lo hablamos ya. Y dijimos que los cambios, la transformación del creyente, tienen origen en el intercambio hecho por Dios a través de Cristo. Y lo que vimos hace 15 días fueron 3 aspectos de ese intercambio. Primero, Cristo fue castigado para que yo fuera perdonado. Y decimos amén. Lo segundo, Cristo fue herido para que yo fuera sanado. Allí usted se coloca su nombre y nosotros decimos amén. Y lo tercero, Cristo fue hecho pecado para que yo fuera hecho justicia de Dios en él. Y decimos amén. Vamos a ver 2 aspectos más de ese intercambio, para que nosotros, conociendo esto que ya pasó en la cruz hace 2000 años, nosotros oremos desde esas verdades. Para esto es que viene la enseñanza, iglesia, para que nosotros dejemos de orar desde nuestros sentimientos y oremos desde las verdades reveladas en la palabra, que eso es lo que oye el Padre. Bien, entonces la primera del día de hoy, el aspecto de ese intercambio, que sería la cuarta en el global, es esta: Jesús fue hecho maldito para que yo fuera bendito. Y vamos a mirar esto desde la Biblia, ¿no? La ley antigua, la ley de Moisés, establecía que las personas colgadas en un madero eran criminales malditos por Dios. Así estaba establecido. Y el texto que nos dice eso, acá está en Deuteronomio 21-22, ustedes lo van a ver aquí en pantalla, dice lo siguiente. Esto era lo que estaba establecido en la ley. La ley decía: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Qué fuerte, ¿no? Maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Bueno, el asunto es que la ley establecía: si alguien, algún criminal, lo colgaba, no era crucificado, porque los que crucificaban eran los romanos, pero los colgaban en un madero, en un árbol. Pero esta versión lo llama madero, y así está bien, y es lo que toma el apóstol Pablo. Dice que esa persona era maldita por Dios, porque había sido colgado como un criminal, y porque esa muerte en el madero, en un árbol, era la muerte más horrible. La persona quedaba expuesta, no era crucificado, pero era colgado. La persona quedaba expuesta allí, era detestable esa muerte, porque quedaban colgados, expuestos a la mirada de las personas, y quedaban expuestos a la burla, y quedaban incluso expuestos a los animales que podían venir y picotear el cuerpo muerto. Eso era algo horrible, realmente horrible. Ahora, pensemos en esto. La Biblia dice
que Jesús en la cruz se hizo maldición, se hizo maldito. Jesús no fue criminal, Él no cometió pecado, pero se hizo maldición para poder rescatar a los que estábamos bajo maldición. Todos los seres humanos, sin excepción, todos los seres humanos son dignos de muerte. Todos los seres humanos éramos, hablo de los que cuando no conocíamos del Señor, éramos dignos de muerte por causa del pecado, porque todos los seres humanos representados en Adán le dimos la espalda a Dios, y eso nos convertía en delincuentes, en criminales, porque cuando el ser humano le dio la espalda a Dios, enseguida entraron todos los pecados morales que nosotros conocemos hoy en día. Ya sabemos que todos los pecados morales son fruto de una condición de pecado. Bien, entonces, desde la mentira más pequeña hasta un asesinato, desde el enojo contra alguien o el chisme hasta la violación, todos los seres humanos éramos reos de muerte porque todos habíamos pecado. Y todos éramos criminales a los ojos de Dios. Todos éramos dignos de muerte, y no de cualquier muerte, sino de la muerte más horrible, porque todos le dimos la espalda a Dios. Ya dijimos que la muerte en un madero, en esa época en la ley, era detestable, era horrible. Cuerpos colgados, expuestos a las personas, expuestos a los animales. Pero, aquí es donde aparece el pero grande y de los peros buenos, que en el Nuevo Testamento se muestra, Pablo nos va a decir qué fue lo que pasó en la cruz. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Esto fue lo que sucedió. Teniendo en mente, el apóstol Pablo cuando escribe esto, tiene en mente lo que dice en Deuteronomio, que el que es colgado en un madero es maldito por Dios. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Miren lo que dice allí paso a paso. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Es decir, que Cristo en la cruz llegó a ser maldición por causa de nosotros. Porque en la cruz Él nos representó, y en su cuerpo, como ya lo vimos, cargó el pecado que nosotros cometimos y nos representó en la cruz. Y dice el apóstol Pablo, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando Cristo quedó allí en la cruz, crucificado, colgado en ese madero, crucificado en ese madero, Cristo se hizo maldito o maldición por causa de nosotros. Él no cometió crimen, Él no cometió pecado, pero Él se hizo maldición para que nosotros recibiéramos bendición. ¿Usted no le alegra eso? Él se hizo maldito para que nosotros fuéramos benditos. Ahora, cuando Pablo escribe esto, tendremos que, en el versículo 14 leemos, dice, para que en Cristo Jesús, ahora, ¿quiénes están en Cristo aquí? Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Si usted nota, en el versículo 13 de Gálatas habla de maldición, y en el versículo 14 habla de bendición. En el versículo 13 habla de la maldición por causa de lo que estaba establecido en la ley, pero en el versículo 14 habla de la bendición por causa de lo que Dios le dijo a Abraham. Vamos a mirar entonces. Dice Pablo que nosotros, que antes estábamos bajo maldición, ahora, por causa de Cristo, tenemos entrada a la bendición de Abraham. ¿Amén? Listo. Pero ¿cuál era la bendición de Abraham? Esa es la pregunta, ¿no? Porque decimos
amén, sí, la bendición y somos benditos. Pero aquí nos habla de un personaje que estuvo antes de la ley, 400 años de la ley, antes de la ley. ¿Cuál era la bendición de Abraham? Para yo saber cuál era la bendición de Abraham, pues tengo que ir al lugar y al momento donde Dios le habló a Abraham. Génesis capítulo 12. Cuando Dios lo llamó, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál es la bendición de Abraham. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Abraham? El Señor le dijo estas cosas, capítulo 12, versículo 2. Y haré de ti una nación grande. ¿Y qué más? Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En ese versículo, 2 veces la palabra bendición. Dice, te bendeciré y serás bendición. Pero le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es una redundancia todo el tiempo. Versículo 3. Nuevamente, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 3 veces en ese versículo. En 2 versículos está 5 veces la palabra bendición. De diferentes maneras la menciona. 5 veces. O sea que lo que Dios le dijo a Abraham tiene todo que ver con bendición. Ahora vamos a mirar desde el nuevo pacto, desde lo que ahora somos. El Señor le dijo, haré de ti una nación grande. La nación grande en el nuevo pacto, la nación grande de Dios se llama la iglesia. Esta es la nación grande. En la tierra hay naciones grandes y poderosas, pero la nación más grande y poderosa en la tierra no es Estados Unidos, no es China, no es Rusia, no es Inglaterra, no. La nación más grande sobre la tierra es la iglesia, porque es la nación de Dios. La otra fue constituida por hombres, pero la iglesia es la nación de Dios. Por eso la iglesia es la nación grande. Es una nación que está conformada por gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Es la nación del Señor. Segundo, otro punto. La iglesia es bendita por causa del bendito Hijo de Dios. El Señor lo que le dijo a Abraham es, te bendeciré. Dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré. Y la iglesia es bendita por causa del bendito Hijo de Dios. Y ser bendito, ya lo hemos hablado hace días, ser bendito es estar en Cristo. ¿Sí recuerdan, no? Si usted es casado, su esposo o su esposa no es la bendición de Dios. Si usted tiene un negocio, su negocio no es la bendición de Dios. Si usted tiene un emprendimiento, si tiene hijos, eso no es la bendición de Dios. Esas son expresiones de la bendición de Dios, porque la bendición de Dios se llama Jesucristo. Somos benditos en el bendito Hijo de Dios, y ser bendito es estar en Cristo. Esa bendición de la cual Dios le habló a Abraham tiene que ver con esto: ser influencia buena para otros. Porque el Señor le dijo a Abraham, voy a bendecir a los demás por causa tuya. O sea que donde quiera que haya un Hijo de Dios lleno del Espíritu, nosotros no somos carga ni gente pesada para los demás. Nosotros somos hijos benditos que donde quiera que van, bendicen a los demás. Por causa del Hijo. Entonces, la bendición en Cristo incluye ser influencia buena para los demás, ser provisto para dar a otros, y ser protegido y ser multiplicado. Porque el Señor le dijo a Abraham, los que te bendicen serán benditos, y los que te maldicen se van a secar. Más o menos fue lo que le dijo. Los que te bendicen serán benditos, y los que te maldicen se van a secar. Porque yo voy a bendecir a los que te bendicen, y a los que te maldijeren pues van a ser malditos. ¿Sabe de qué habla esto? Habla de protección. Por eso las personas que están en Cristo
Ya no están pensando en que si alguien habla algo mal, eso le va a afectar. Que si alguien, que en algún lugar lo maldijeron, que los papás le maldijeron, que a alguien en algún lugar le dijo algo mal y le echó una maldición, o que alguien está haciendo un rezo o alguna vaina de esas, no tiene eso peso en ninguna forma para alguno que está en Cristo, porque el Señor dijo: yo bendigo a los que te bendicen y yo maldigo a los que te maldicen. Es decir, ninguno que habla mal contra un hijo de Dios no puede prosperar. Por eso la iglesia necesita salir de la niñez y de ese pensamiento, porque a veces, no aquí, pero en otros lugares, gente que se supone conoce del Señor y después está diciendo: hola, como que me están haciendo brujería. ¡Qué tontería! Hola, como que me están haciendo algo, porque yo no salgo de esta. No, no tiene nada que ver con eso. Si está en Cristo, ya fue bendito. Si usted le da peso y valor a lo que su padre habla de usted, déselo en la manera apropiada, porque el Señor ya habló bien de usted. Y si Él habló bien de usted, no importa lo que otro quiera hablar mal de usted. No sé si lo entienden, si lo recibimos o no. Lo que digan los demás mal nos resbala por causa de la gracia, no por causa del orgullo. Lo segundo, bueno, aquí cierro esto. Cristo se hizo maldito para que yo fuera bendito. ¿Amén? Pero vamos a repetir esto con nombre propio. Usted lo va a hacer allí, mientras yo lo digo, yo digo mi nombre, pero usted dice el suyo. Entonces vamos a decirlo así. Cristo se hizo maldito para que Alex fuera bendito. Eso. A ver, nuevamente. Cristo se hizo maldito para que Alex fuera bendito. ¿Será que usted puede orar eso hasta que lo crea? Eso es bueno, que usted lo ore hasta que lo crea. Eso se llama intercambio. Él tomó la maldición que a mí me correspondía y me dio la bendición que yo no merecía. Eso es intercambio. Segundo, Jesús se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Dígame Él. Jesús se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. No hay un texto más claro que este. Segunda de Corintios 8:9. Este es el texto más claro que encontramos acerca de esta realidad. Ahí lo tenemos en pantalla. Porque ya conocéis, y mire cómo lo dice el apóstol Pablo, dice: ya conocéis la gracia del Señor. O sea que lo que va a decir aquí en adelante tiene que ver con la gracia de Dios. Dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, por amor a nosotros, se hizo que pobre, siendo que, ¿será que el Señor es rico? Yo creo que Él sí es rico, ¿cierto? No Bill Gates, no Jeff Bezos, no Elon Musk, esos tienen algo, pero el que es verdaderamente rico es el Señor, porque Él es el dueño del oro y la plata, pero Él es el creador del universo y el que lo sustenta todo con su palabra de poder. Dicen que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Amén? Eso dice el texto. ¿Usted lo cree o no? Se hizo pobre por amor a nosotros, ¿cierto? Siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Mire que el Señor no tiene problema con el hecho de que los hijos de Dios sean enriquecidos, pero hoy vamos a entender qué es eso. Hoy. Algunos ya lo tienen claro, pero hoy vamos a recordar. Pero mire que este es uno de los textos más mal interpretados en relación a lo que tiene que ver con la economía de los hijos de Dios. La gracia del Señor se expresó en que el dueño y soberano Rey del universo se hizo pobre para que los miserables perdidos
fuésemos enriquecidos. Pero viene la pregunta, ¿de qué manera Jesús se hizo pobre? Porque ahí es donde está el asunto. Y ahí es donde está el interrogante que mucha gente interpreta de diversas maneras. ¿De qué manera se hizo pobre? ¿Qué es ser pobre para Jesús? ¿De qué manera? La otra pregunta, ¿de qué manera somos enriquecidos? ¿Qué es ser enriquecido para el Señor? Porque la gente tiene ideas y podemos hacernos ideas, pero miremos desde la Biblia y desde la vida de Jesús, qué es ser pobre, cómo Jesús se hizo pobre y qué es ser enriquecidos. ¿De qué manera el Señor se hizo pobre? Miremos la primera pregunta. ¿De qué manera Jesús se hizo pobre? ¿Qué es ser pobre? Y entonces decía que en estos que hay demasiada confusión. ¿Por qué? Porque algunos se han amañado con la idea de que Jesús tuvo una vida llena de carencias. Algunos tienen esa idea, pero no solamente gente de afuera, no solamente gente dentro de la religión tradicional, porque allá se habla mucho de eso, que es algo completamente irónico, porque se habla de eso, pero los líderes de esa denominación son la gente que vive en una opulencia impresionante, pero hablan de eso. Hay gente que se ha amañado con la idea de que Jesús tuvo una vida llena de carencias, pero el problema es cuando eso gente dentro de la iglesia del Señor lo cree y lo piensa. La idea de un Jesús nacido en un pesebre rodeado de animales hace pensar que José y María no tenían recursos para pagar un hotel o un lugar apropiado para recibir a Jesús, que estaba a punto de nacer. Pero nosotros sabemos que José y María no era que no tuvieran dinero para pagar, sino que no había lugar en los hoteles de un pueblito pequeñito que había sido visitado por gran cantidad de gente por causa del censo que había. No era que no había dinero, era que no había lugar. Y hay gente que se quedó con la idea, por la cuestión de los pesebres, se quedó con la idea de que Jesús nació en medio de una burra y una vaca. Y hay gente que tiene esa idea que parece como algo romántica, pero cuando uno lo ve en la realidad es asqueroso. ¿Cómo Jesús va a nacer en medio de un establo lleno de estiércol de animales y en medio de los animales? Eso es algo absurdo. Es como medio romántico, pero cuando se ve la realidad, eso no tiene nada que ver. Jesús no nació en medio de animales. El dueño del hotel muy posiblemente fue el que le prestó la pesebrera, pero la acondicionaron para recibir al Señor, porque el mesonero no tenía dónde meterlos a ellos porque las habitaciones estaban llenas. Pero no era porque no tuvieran cómo pagar, sino porque no había lugar. Ahora, la afirmación de Jesús una vez dijo lo siguiente, eso está en Mateo 8:20, no lo vamos a mirar, pero el que lo quiera mirar lo puede ver allí. Jesús un día dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Él dijo así. Cuando él dijo eso, le estaba diciendo esto a personas que decían, yo quiero ir contigo, y Jesús le dice, si tú vienes conmigo, básicamente les está diciendo, el que quiera venir conmigo tiene que aprender a depender del Padre como yo lo hago. No les estaba diciendo otra cosa, porque hay gente que llevó esto a la literalidad. Si llevó este texto a la literalidad de que Jesús no tenía donde recostar la cabeza, era que Jesús dormía parado. Y eso no le cabe en la cabeza a uno, porque hasta donde yo me acuerdo, hubo un momento donde él estaba recostado en una barca y ahí se quedó dormido. O sea que ahí tuvo donde recostar la cabeza. Pero la gente se queda con ideas. Cuando Jesús dijo eso, estaba mencionando ahora eso, la dependencia de él. Pero algunas personas tienen la idea, casi, de pensar que Jesús andaba en la indigencia, no tenía donde dormir. Pobrecito Jesús. Qué tristeza con Jesús. Jesús no fue pobre. Esta es la afirmación. Jesús no fue pobre. En Juan 12:8, antes de ir a la cruz, no vamos a buscar el texto, pero Jesús dice esto: a los pobres siempre los tendrán, pero a mí no siempre me van a tener. Es decir, Jesús hace diferencia entre los pobres y Él.
porque Jesús no fue pobre. Jesús tuvo los recursos siempre para lo que necesitó. Los reyes de Oriente, cuando lo visitaron, y él estaba pequeño, en pañales, y lo visitaron, cuando lo visitaron llevaron 3 cosas, ¿sí recuerdan? Incienso, mirra y oro. Y no fue que aparecieron con 1 gramo o gramo y medio o 2 gramos de oro, porque era gente que tenía muchos recursos, eran reyes. Ellos le llevaron recursos a Jesús. ¿Sabe para qué era ese oro que representaba la realeza? Era para la manutención de Jesús. O sea que José y María tenían oro para poder mantener a Jesús. De hecho, sabemos que tenían recursos porque días después les tocó huir hasta Egipto. Y los que han salido para otros países saben que se necesita plata para viajar. Jesús tenía recursos, sus papás tenían recursos. Jesús fue carpintero. Y ya vimos hace algunos días que no solamente era carpintero, era constructor. Era constructor. Y esa era una profesión que era bien pagada. Jesús tenía una posición económica media a alta. Eso eran los que desarrollaban esa labor. Lo que Jesús hacía le daba para vivir bien cuando él estuvo en casa. De hecho, él era el que mantenía, después de la muerte de José, él era el que mantenía a María y era el que mantenía a sus hermanos. Él era el que cuidaba de ellos. Jesús tuvo una casa donde él vivió. Eso está en Marcos 2:1. Fuera propia o fuera alquilada, él sí tenía donde recostar su cabeza. No importa si era propia o alquilada, el asunto es que él tenía donde vivir cuando salió de la casa de su mamá para empezar a desarrollar el ministerio. Y desde allí, desde esa casa, que era en Capernaum, él iba a diferentes lugares. De hecho, la casa, cuando se habla del paralítico, que lo bajan entre 4, ¿sí han leído eso? Pues era la casa de Jesús. Porque si hubiera sido la de Pedro, se había armado la de Troya. Si hubiera sido la de cualquier otro, ¿cómo le van a romper el techo? Pero era la de Jesús, por eso no puso problema. Pero a veces hay ideas equivocadas. Lo otro, Jesús tenía tesorero. Sí sabíamos, ¿no? ¿Quién era el tesorero? Ahora, ¿será que si uno no tiene plata, para qué necesita tesorero? Si Jesús necesitaba tesorero, era porque tenía plata, tenía recursos. ¿Para qué era ese recurso? Para el desarrollo del ministerio. Es más, Jesús tenía recursos para mantenerse, para mantener a los 12 y para mantener a las familias de los que eran casados de esos 12. Él tenía recursos y la plata la cargaba Judas, y había tan buena plata allí en ocasiones que Judas de cuando en cuando metía la mano en la bolsa. Entonces, Jesús, otra cosa, Jesús fue ungido con un perfume muy costoso antes de ir a la cruz. Sería algo terrible que Jesús, siendo pobre, deja que lo unjan con un perfume que costaba lo de un salario anual de una persona. Sería terrible. El vestido de Jesús era un vestido fino, no tenía costura, por eso los soldados no lo rompieron, sino que lo rifaron, porque era un vestido fino. Pero entonces decimos que Jesús vivía en la opulencia. No y no. Jesús tenía una vida sobria, pero Jesús tenía lo que necesitaba para la vida, porque el Padre le dio todo lo que necesitaba para vivir en dignidad. Pero nunca promovió ni la opulencia, ni vivió en la opulencia, nunca. Él tuvo una vida digna, no fue ostentoso, pero él nunca pasó penurias económicas. Todo esto lo menciono ¿para qué? Porque entonces, ¿qué es lo que dice el texto? Dice que Cristo se hizo pobre. Y ahí es donde mucha gente interpreta que Jesús caminó en esta tierra como una persona con necesidades. Escúcheme en esto: Jesús no se hizo pobre al hacerse humano. Hacerse humano no es algo indigno, porque
el ser humano lo creó Dios. Jesús no se hizo pobre al ser humano, Jesús se hizo pobre cuando estuvo en la cruz. Miren esto, porque aquí es donde vamos a entender cosas. ¿Por qué en la cruz se hizo pobre? ¿Qué es una persona pobre? ¿Cómo se define la pobreza de una persona? Se define como pobreza a una persona pobre, a una persona que no puede suplir sus necesidades básicas. Las necesidades básicas del ser humano son tres: la comida, la vivienda y el vestido. Esas son las necesidades básicas del ser humano. Jesús se hizo pobre cuando fue a la cruz, porque en la cruz, por causa del pecado, ocupó nuestro lugar, haciéndose pobre. En la cruz Jesús tuvo sed, o sea que pasó necesidad. En la cruz Jesús estuvo desnudo, pasó necesidad. En la cruz Jesús estuvo desamparado, pasó necesidad. Ahora sí vamos viendo el cuadro. Jesús en la cruz se hizo pobre, no en los 3 años que estuvo en la tierra, no, sino solamente en la cruz. Pero se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿A usted no le da alegría eso? La manera de vivir como Dios quiere es como Cristo caminó en la tierra. No acumuló nada, y a los que seguían siempre les decía: ustedes no hagan tesoros en la tierra, y ustedes no acumulen. Y a los que eran llamados al servicio con Él, les decía: ustedes van a aprender a depender de mí. Eso sí que sabemos nosotros los ministros. Pero Él, por causa del pecado, se hizo pobre, tuvo sed, bebió la bebida de los pobres en la cruz, porque le brindaron un vinagre que era la bebida de los pobres. Estuvo desnudo, desamparado por el Padre. En la cruz Él fue visto con desprecio, como se veían los pobres. Veían a Cristo en la cruz clavado, y la gente meneaba la cabeza, y lo más seguro que decían: ay, pobrecito. Como la lástima que se siente por una persona en la calle: ay, pobrecito. Era menospreciado despreciado por los enemigos, y fue visto con lástima, como la gente que ve a los pobres en la calle. Algunos todavía ven a Jesús de esa manera, lo ven colgado en la cruz, en un crucifijo, en una imagen, en un crucifijo, y lo ven allí. ¿Y qué va a poder salvar una persona en esa condición? Cuando una persona tiene la imagen de un Cristo crucificado, allí moribundo y pobre, ¿qué va a pensar que ese puede salvar? Si la persona no ve más allá que el que estaba en la cruz, no se quedó en la cruz, nunca va a poder entender lo que es la redención. Porque el que estaba en la cruz pobre, el que se hizo pobre, no se quedó en la cruz. Algunos pueden pensar y ver a Cristo en la cruz y decir: pobrecito, pero no entienden lo que sucedió allí. El pecado produjo pobreza, pero la pobreza nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios nunca es que la gente, y mucho menos sus hijos, padezcan hambre o desnudez, o que no tengan donde vivir. Eso es lo básico. Lo básico. Jesús en la cruz se hizo pobre, siendo el dueño de todo el universo, siendo el rey de los siglos, siendo el dueño del oro y de la plata. Se hizo pobre para que nosotros, mediante esa pobreza, fuésemos enriquecidos. Jesús en la cruz representó al más pobre de los hombres, para que mediante esa pobreza que Él vivió, ninguno de los suyos tenga que padecer hambre, desnudez o desamparo. Ojalá usted lo crea mejor, porque yo sé que hay tiempos de estrechez, pero el plan de Dios, mire, usted ya fue, si usted es un hijo de Dios, ya fue liberado de la pobreza, porque Él se hizo pobre por usted, para que usted tenga la
provisión de Él. Pero vamos un poquito más, este tiempo que me queda. Entonces queda la otra pregunta. Ya sabemos cómo fue que Jesús se hizo pobre. Ya sabemos dónde Jesús se hizo pobre, solo en la cruz. La otra pregunta es: ¿de qué manera somos enriquecidos? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es ser enriquecido para Dios? Aquí llama riqueza el Señor. La pobreza, ya dijimos, era parte de la maldición. Así que Jesús, al hacerse pobre, rompió con la maldición. Iglesia, usted no está bajo la maldición de la pobreza. Si usted está en Cristo, fue liberado de la maldición de la pobreza. Y yo creo que hay algunos aquí que necesitan creer esto, pero profundamente, y necesitan revelación. Porque el plan de Dios nunca, y estoy hablando solamente de lo básico para un hijo de Dios es que usted tenga comida, donde vivir y que tenga vestido. Ese es el punto mínimo donde un hijo de Dios debiera estar siempre, porque cuando hay algo diferente es porque hay algo que no hemos entendido. Él ya lo rompió. Lo que conocemos de Cristo es nuestra riqueza eterna, ¿verdad? Pero saben que en el texto que acabamos de leer, este texto de 2 de Corintios 8:9, ese texto está hablando expresamente de la parte económica y material. Nuestra riqueza eterna es todo lo que tenemos revelado del Señor, pero hablando de este texto, ser enriquecidos es tener lo necesario para la vida. Eso es ser enriquecido según el Señor. Ser enriquecido no es tener una cuenta de ahorros gordita. Ser enriquecido no es tener muchas posesiones. Ser enriquecido es tener lo necesario para la vida. Jesús nunca dijo que nos haría millonarios, ni tampoco de Santa Fe, gracias a Dios. Sino que Él dijo que seríamos enriquecidos. Él no dijo: tranquilo, hijo mío, confía en mí que te voy a revelar el número del baloto y si no del chance. No es la forma. Él dijo que nos iba a enriquecer. ¿Qué es enriquecer? Enriquecer para la gente de afuera es otra cosa. Enriquecer para nosotros, según lo que vemos por la vida de Cristo y por el texto, enriquecer es tener lo suficiente para la vida. Eso es ser enriquecido. Si usted el día de hoy, no me quedo lo que le voy a decir, porque algunos están quejándose por lo que no tienen y están viendo todavía, porque la influencia de allá afuera y la influencia de los medios siempre es para que usted esté descontento con lo que tiene. Siempre es eso. Pero si usted tiene provistas sus necesidades al día de hoy, si usted ya pagó su arriendo, o ya pagó la cuota, o usted si ya tiene algo de mercado para estos días, si usted tiene lo de la educación de sus hijos cubierta, si usted tiene eso el día de hoy, usted es una persona enriquecida. Algunos todavía no lo creen. Si usted tiene lo básico cubierto, usted es una persona enriquecida. Pero, ¿qué es el asunto en el Señor? Que Él no solamente quiere que usted tenga lo básico para usted, sino que el enriquecer en el Señor tiene que ver con que usted tenga lo suficiente para usted, pero que usted avance para tener, para dar a otros. Porque siempre la prosperidad en el Señor es progresiva. Siempre es progresiva. Eso es algo que se va revelando. Entonces, una vida digna no está dada por los estándares del mundo, sino por la capacidad. Escuche bien esto. Una vida digna tiene que ver con esto.
aprender a disfrutar lo que se tiene y creer siempre por avanzar. Usted no se compara con nadie, ni con el que hace esto, ni con el que hace lo otro. Una vida digna realmente tiene que ver con eso, y eso lo dijo Salomón, un hombre supremamente rico que en el último de sus días se dio cuenta de esto. La capacidad de disfrutar lo que se tiene es un regalo de Dios. Sea poco o sea mucho, usted no se compara. Usted da gracias por lo que tiene y la capacidad de disfrutarlo, eso no lo tiene cualquiera. Lo que usted se come, disfrútelo y dele gracias a Dios. Si usted pudo salir, dele gracias a Dios. Si se quedó en la casa, dele gracias a Dios. Disfrute lo que hay, siempre sea agradecido. No hay nada que compre esto. Una vida digna es uno aprender a disfrutar lo que tiene, pero siempre creer por más. A esto es que nos lleva el Señor. Cristo rompió con la maldición de la pobreza, pero estar enriquecido o no tiene que ver con los hábitos financieros. Los hábitos financieros son los que determinan la vida de una persona. El creyente legalmente ya fue liberado de la pobreza. Es decir, usted, si está en Cristo, ya no es pobre, es bendito. Y tiene la capacidad para ser enriquecido. Pero una persona, aún habiendo sido librada de la pobreza, puede vivir ilegalmente en la pobreza. ¿Por qué puede vivir ilegalmente en la pobreza? Porque se lo permite, porque tiene malos hábitos financieros. Cuando una persona tiene problemas para administrar los recursos que llegan a sus manos, puede entrar en la pobreza aunque ya fue liberado de ella. Y aquí yo creo que todos necesitamos aprender y estar atentos. Cuando una persona gasta más de lo que gana, entra ilegalmente en un estado de esclavitud. Las personas que gastan más de lo que ganan se convierten en esclavos de aquello en lo que entregan su dinero, en aquello donde invierten, ni siquiera invierten, aquello donde desperdician, despilfarran, es la palabra, su dinero. Yo he entendido esto y yo sé que es así. El Señor le da la sabiduría a los hijos de Dios para aprender a vivir con lo que ganen. Porque cuando una persona es buena administradora, desde lo que gana, sabe entonces qué va y qué no va con su vida. El problema de la gente hoy en día es que quiere vivir la vida que tienen otros. Y miran otros modelos, se alientan y se inspiran en otros modelos, la gran mayoría equivocados. Cuando a alguien le pueden más los deseos de comprar que la sensatez de decir no, es un esclavo de sus deseos y eso trae una pobreza ilegal. Ojo con las apariencias. Esto es algo de lo que el Señor ha venido hablando mucho. Ojo con las apariencias, porque las apariencias se convierten en la comida de los tontos. Eso suena fuerte, pero es una realidad. La apariencia es la comida de los tontos. Las personas que entran en esa línea siempre están queriendo vivir un estrato o dos más de lo que pueden. Y entran en pobreza. Romanos 13:17 dice: paguen a todos lo que deben. Paguen a todos los que deben. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. ¿Saben? Cuando uno ve este texto, uno ve algo aquí maravilloso. Que esto fue inspirado por Dios. Y si el Señor dice, paguen a todos lo que deben, es porque el Señor quiere que paguemos las deudas. ¿Amén o no amén?
Si Él dice, paguen a todos los que deben, es porque Él quiere que paguemos las deudas. Cuando una persona está endeudada, cuando tiene deudas que no están respaldadas con las cosas que tiene, esa persona está en una esclavitud. Pero ¿sabe qué uno ve en este texto? Que el Señor quiere que sus hijos salgan de la esclavitud ilegal, porque Él ya se hizo pobre, para que nosotros seamos enriquecidos. Eso ya fue hecho. No olvidemos, iglesia, miren, no hay buena administración si primero no honramos al Señor con sustancia. No puede haber buena administración real si primero no honramos al Señor, porque la Biblia nos enseña, ya hace tiempo enseñé de esto, si las primicias son santas, también la masa restante lo va a hacer. Si lo primero es dedicarle al Señor, entonces el Señor se encarga de que los demás tomen orden. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden ser buenos administradores en lo natural, pero saben que eso no tiene ningún efecto para las cosas eternas. Hay personas, yo conozco gente que no honran al Señor y son buenos administradores. Y aparentemente todo puede estar bien. Pero ¿saben que eso no tiene ningún efecto para las recompensas eternas? Cuando nosotros estemos frente a Cristo, es donde nos vamos a dar cuenta de lo que son nuestros diezmos y ofrendas. Es allá. La administración genuina tiene que ver con honrar primero al Señor con sustancia. Porque cuando lo honramos a Él, entonces todo lo demás empieza a ser ordenado por Él y no por la sabiduría humana. Pero hay personas que honran al Señor con sus diezmos y ofrendas, pero tienen problemas con su administración. Porque no tienen presupuestos, porque no tienen un orden de gastos y porque no tienen metas en la vida. Las personas que no tienen metas en la vida, lo que les va llegando se los van gastando. Honrar al Señor y una buena planeación financiera es algo que las personas que aquí lo hacen saben que eso trae fruto aquí, pero la mayor expresión de ese fruto lo van a ver cuando estén frente al Señor. Porque lo que nosotros hacemos en ese aspecto con el Señor, eso es un asunto que se requiere aquí, pero es un asunto que el Señor tiene su cuenta allá. Y lo que usted hace con Él se lo va a entregar multiplicado, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho es puesto. A veces yo sé que en la iglesia nos falta desarrollar una visión eterna y no tan temporal. Lo que nosotros hacemos en todo tiene algo que resuena en lo eterno, y eso se va a ver en el tribunal de Cristo. Pero hablando acerca de la buena administración trae buenos resultados. La recompensa eterna es la que verdaderamente vale la pena, porque sabe que todo lo que queda en esta tierra, lo que nosotros alcancemos en esta tierra material, ¿sabe para qué va a servir eso? Para el fuego de los últimos días. Porque cuando Cristo venga por su iglesia, usted no se va a llevar ni su casa, no se va a llevar su carro, no se va a llevar su ropa de marca, no se va a llevar su cuenta bancaria, no se va a llevar nada de eso. Cuando Cristo venga por su iglesia, lo que va a tener peso es lo que usted mandó para allá. El que tiene oídos para oír, oiga. Eso es lo que va a tener peso. Y algunos van a ser sorprendidos, porque algunos aquí vivieron muy bien y allá no van a tener lo que otros van a tener. La buena administración financiera potencia los recursos, es decir, cuando una persona administra bien los recursos se extienden. Iglesia, es ahí donde Dios hace milagros. Cuando hay una buena administración, cuando hay una dependencia del Señor, ahí Dios hace milagros, ahí Dios abre oportunidades. Esos recursos que usted produce con las habilidades que le dio Dios son los que va a hacer que nosotros seamos enriquecidos en la experiencia, porque no solamente Dios quiere que nosotros tengamos lo básico, Dios quiere que nosotros tengamos más. El texto base del aspecto de la visión
del crecimiento íntegro en las finanzas de la iglesia, 2 Corintios 9:8, donde dice que el Señor quiere que nosotros abundemos en toda gracia, que nosotros tengamos siempre en todas las cosas todo lo suficiente, dice, para que nosotros, teniendo siempre las cosas necesarias, abundemos para toda buena obra. Eso es ser enriquecido. Ser enriquecido tiene que ver con tener lo necesario para una vida digna, pero tiene que ver con tener para poder bendecir a otros, porque yo creo que todos aquí, a todos nos produce un gran gozo cuando nosotros podemos darle a otros. Nos produce un gran gozo. Eso dice la Biblia, que produce más gozo el dar que el recibir. Es más bienaventurado. Y vamos terminando. Mire, Dios no ha prometido una vida llena de lujos. Salimos de esa farsa y de esa idea. Dios no ha prometido una vida llena de lujos. ¿Sabe por qué no la prometió? Porque Cristo nunca la tuvo. Cristo nunca tuvo una vida de lujos. Sin embargo, de cuando en cuando le daban sus lujos a él. Lo ungieron con un perfume súper costoso. Entró en un asno que era como entraba la gente, digamos, pudiente, como entraban los reyes a una ciudad, en un asno. Pero todo eso fue momentáneo. Pero Jesús nunca tuvo una vida de lujos. No dejamos de soñar con ganarle la lotería. Así que si estaba comprando, ya deje de comprarla. Más bien trabaje. No soñamos con dineros fáciles, tipo pirámides, que ojalá los que ya han perdido plata en eso no vuelvan a caer en esa tontería. Porque sí, muchos perdieron dinero en eso. Dios da el poder para producir riquezas y lo da mediante las habilidades que Él le dio. En lo que usted es bueno, eso Dios lo toma para que a través de eso produzca recursos. Pero siempre acuérdese de honrar al Señor con sustancia, porque Él se hizo pobre en la cruz para darle a usted una vida digna. Desde lo que nosotros sabemos y tenemos, podemos tener una vida digna. Ahora vamos a repetir esto nosotros. Cristo se hizo pobre. Diga conmigo, Cristo se hizo pobre. Ahora va a decir con su nombre, para que Alex fuese enriquecido. Muy bien, nuevamente. Cristo se hizo pobre para que Alex fuera enriquecido. ¿Sí lo cree o no? Iglesia, esto que estaba enseñando acerca de intercambio, esto es para que lo oremos, iglesia. Estas son verdades cortas y sustanciosas.